Hola, en esta clase veremos suma y resta de monomios. Un monomio es una expresión algebraica que posee un solo término, como por ejemplo menos 5x al cubo y 15a a la cuarta b al cubo c. Los monomios se componen de signo, coeficiente, parte literal o variables y exponentes. El signo del primer monomio sería menos. Su coeficiente tendría un valor de 5 y la parte literal sería x y el exponente sería 3. En el segundo ejemplo, su signo, si no está escrito, sería positivo. Su coeficiente tendría un valor de 15 y la parte literal estaría compuesta por tres variables, a, b y c, y sus exponentes serían 4, 3 y 1. Término semejante. Son aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes, como por ejemplo, menos 5y al cubo y 10y al cubo. Ambos son términos semejantes, pues tienen la misma parte literal y con el mismo exponente, 3. Otro ejemplo sería 15x a la cuarta y al cubo z y 9x a la cuarta y al cubo z. Ambos términos tienen la misma parte literal x, y y z y están elevadas a los mismos exponentes 4, 3 y 1. La reducción de términos semejantes consiste en sumar o restar los coeficientes de los términos semejantes. Para ello vamos a ocupar dos reglas. Si los signos son iguales, se toma el signo que tienen en común y se suman los coeficientes. Si los signos son diferentes, se toma el signo del coeficiente mayor y se restan los coeficientes. Veamos algunos ejemplos. En el primer caso, los signos son diferentes. Por lo tanto, voy a tomar el signo del coeficiente mayor 7 menos, y ahora voy a restar los coeficientes. A 7 le quito 3, 4, y escribo la parte literal, a. En el segundo ejemplo, no está escrito el signo al inicio, significa que es positivo. Cuando los signos son iguales, se toma el signo que tiene, en este caso, más, y posteriormente se suman los coeficientes. En este ejemplo, la n no tiene escrito ningún coeficiente. Cuando una literal no tiene escrito su coeficiente, su valor es 1. 1 más 4 sería 5. Ahora escribo la parte literal, n. Ahora que hemos visto algunos conceptos necesarios para la suma y resta de monomios, veamos algunos ejemplos. Ismael midió su terreno y el de su hijo, con una cuerda porque no tenía una cinta métrica. Su terreno es de forma rectangular y el de su hijo es de forma cuadrada. Con base en las medidas que anotó, responde las siguientes preguntas. Antes de responder las preguntas, veamos que como Ismael no contaba con una cinta métrica, utilizó una cuerda. Por ello, donde nos dice 6x, significa que colocó 6 veces la cuerda, y donde dice 2x, significa que colocó 2 veces la cuerda. El inciso A nos dice, ¿cuál es el perímetro de cada terreno? Primero, veamos el perímetro del terreno de Ismael. Recordemos que para obtener el perímetro debemos de sumar las medidas del contorno de la figura. En este caso, un rectángulo. Si el lado más largo mide 6x, como nos menciona que es rectangular, el otro lado largo también medirá 6x. Y uno de los lados cortos nos indica que mide 2x. Quiere decir que el otro lado corto también mediría 2x. Ahora que tengo cada una de las dimensiones del contorno, voy a proceder a sumar las dimensiones. 6x más 2x más 6x más 2x. Observa que todos son términos semejantes, pues tienen la misma parte literal con el mismo exponente, x. Si al inicio no está escrito el signo, significa que es positivo. Como todos los signos son iguales, se toma el signo que tienen en común, en este caso, más. Sin embargo, el signo más al inicio no se escribe. Ahora voy a sumar los valores. 6 más 2, 8, más 6, 14, más 2, 16, y escribo la parte literal, x.
Por lo tanto, el perímetro del terreno de Ismael sería igual a 16x. Ahora veamos el perímetro del terreno de su hijo. Ya sabemos que el perímetro es el contorno de la figura. En este caso, un cuadrado. Como ya vimos que es un cuadrado y de un lado mide 2x, significa que los otros lados miden lo mismo, 2x y 2x. Vamos a proceder a sumar las medidas del contorno. 2x más 2x más 2x más 2x. Nuevamente, todos son términos semejantes. Si no está escrito el signo al inicio, significa que es positivo. Como todos los signos son iguales, se toma el signo que tienen en común, más, pero recordemos que el signo al inicio no se escribe. Y ahora sumo los coeficientes. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Y escribo la parte literal, x. Por lo tanto, el perímetro del terreno de su hijo es igual a 8x. El inciso B nos plantea, ¿cuál es el perímetro de los terrenos juntos? En esta pregunta nos dice que cuál sería el perímetro si ambos terrenos estuvieran juntos, es decir, que fueran un solo rectángulo, pero de forma más alargada. Por lo tanto, no necesito la medida interior. Tendría que obtener el perímetro del rectángulo de color azul. Para ello, sumaría las dimensiones indicadas, quedándome 2x más 2x más 6x más 2x más 6x más 2x. Nuevamente, todos los términos son semejantes, misma literal con mismo exponente. Si no está escrito el signo al inicio, significa que es positivo, más. Como todos los signos son iguales, se toma el signo que tienen en común, más. Ahora sumo los coeficientes. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, y escribo la parte literal, x. El perímetro de los terrenos juntos será igual a 20x. El inciso C nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los perímetros de los terrenos? En matemáticas, cuando nos preguntan la diferencia, significa la resta. Por lo tanto, debo de restar los perímetros de los terrenos, quedándome 16x menos 8x. Si no está escrito el signo al inicio, significa que es positivo. En este caso, los signos son diferentes. Tomaría el signo del coeficiente más grande, 16, más. Sin embargo, el signo positivo al inicio no se escribe. Y ahora resto los coeficientes. A 16 le quito 8, me daría 8, y escribo la parte literal, x. Por último, el inciso D nos plantea, ¿cuál es la suma de los perímetros de los dos terrenos? Me quedaría como 16x más 8x. Si no está escrito el signo al inicio, significa que es positivo. Tomo el signo que tienen en común, más, recordando que no se escribe, y sumo los coeficientes. 16 más 8, 24, y escribo la literal, x. Veamos otro ejercicio. Ahora Ismael midió un terreno de forma irregular, con una cuerda porque no tenía una cinta métrica. ¿Cuál es el perímetro de dicho terreno? Nuevamente nos solicitan el perímetro, es decir, la suma de las dimensiones del contorno. Nos quedaría como x más un entero un cuarto de x más 1.5x más un entero un cuarto x más 2 enteros 3 cuartos de x más 3.5x más 2 enteros 3 cuartos de x igual. Observa que en este caso tenemos fracciones mixtas y decimales. Para poder realizar la reducción de términos semejantes, habría dos formas. Una sería convertir los números decimales a fracciones mixtas y la otra forma sería convertir las fracciones a decimales, que es la forma en que yo lo voy a resolver. Veamos. Vamos a convertir un entero un cuarto de x a decimales. Para ello tomo la parte fraccionaria
un cuarto y voy a dividir numerador entre denominador, quedando 1 entre 4 es igual a 0.25. A mi resultado le voy a sumar la parte entera, quedando 1 más 0.25 es igual a 1.25. Por lo tanto, un entero un cuarto de x sería igual a 1.25x. Ahora vamos a convertir dos enteros 3 cuartos de x. Tomo la parte fraccionaria, 3 cuartos, divido numerador entre denominador, 3 entre 4 sería igual a 0.75. A mi resultado le sumo la parte entera. 2 más 0.75 sería igual a 2.75. Quiere decir que 2 enteros 3 cuartos de x sería igual a 2.75x. Ahora que he convertido mis fracciones a decimales, voy a reescribir mis términos, quedando x más 1.25x más 1.5x más 1.25x más x más 2.75x más 3.5x más 2.75x. Observo que todos son términos semejantes, misma literal con mismo exponente, y que todos los signos son iguales. Por lo tanto, se suman coeficientes. En este caso observemos que hay literales que no tienen escrito su coeficiente. Significa que su valor es 1. Tomo el signo que tienen en común más, recordemos que no se escribe al inicio, y sumo los coeficientes. 1 más 1.25, 2.25, más 1.5, 3.75, más 1.25 me daría 5, más 1, 6. 6 más 2.75 me daría 8.75, más 3.5 me daría 12.25, más 2.75 sería igual a 15, y escribo la literal x. Por lo tanto, mi perímetro sería igual a 15x. Veamos un último ejercicio. El perímetro del siguiente triángulo mide 6x. ¿Cuánto mide el lado faltante? Este ejercicio pudiéramos resolverlo mediante cálculo mental. Sin embargo, veamos las operaciones necesarias para resolverlo. Como datos, tenemos el perímetro, que es 6x. Primero voy a sumar las dimensiones de los lados que ya tengo. 3x más x. Ambos términos son semejantes. Si no está escrito al inicio el signo, significa que es positivo. Y si una literal no tiene escrito su coeficiente, significa que su valor es 1. Tomo el signo que tienen en común, más, recordando que no se escribe, sumo coeficientes, 3 más 1, 4, y escribo la parte literal x. Ahora al perímetro le voy a restar el resultado de mi suma, quedando 6x menos 4x. Si no está escrito el signo al inicio, significa que es positivo. Tengo signos diferentes. Por lo tanto, se toma el signo del número más grande, en este caso 6, más. Signo positivo al inicio no se escribe. Resto coeficientes. 6 menos 4 me daría 2 y escribo la parte literal, x. Por lo tanto, el lado faltante me diría 2x. Ahora me dice, dibuja un hexágono regular y un rectángulo que tengan el mismo perímetro del triángulo anterior, es decir, 6x. Voy a dibujar mi hexágono y también mi rectángulo. Me dice que ambos deben de tener de perímetro 6x. Como el hexágono es una figura de 6 lados, cada uno de sus lados tendría que medir una x, para que al sumar la medida del contorno me dé 6x. Una x, 2x, 3x, 4x, 5x y 6x. El coeficiente 1 no se escribe. Por lo tanto, únicamente me quedarían las dimensiones como x.
Veamos el caso del rectángulo. Yo tomaré como medida de la altura una x y la base tendría que ser mayor a la altura. Por lo tanto, sería 2x. Si de este lado mide 2x, el otro lado también tendría que medir 2x y del otro lado tendría que medir una x. Vamos a comprobar si obtengo 6x. 2 más 1, 3 más 2, 5 más 1, 6. Quiere decir que las dimensiones son correctas. Únicamente no debo de olvidar que el coeficiente 1 no se escribe. Con esto daríamos por terminado esta clase.